Crié al hijo de mi exmarido alcohólico después de que su madre lo abandonó. Lo ayudé en los trabajos escolares e incluso pagué su boda, pero él la presentó a su madre biológica como la única. He estado casada con mi esposo, Jasper, durante 18 años. Cuando Jasper y yo nos conocimos, él era un padre soltero que hacía todo lo posible para criar a su hijo, Jorge, solo. Desde el principio, tuve claro cuánto amaba a su hijo, y a medida que los conocí mejor a ambos, comencé a comprender los desafíos que habían enfrentado juntos. Jasper había pasado por muchas cosas antes de conocernos, particularmente en su relación anterior con la madre biológica de Jorge, César. Por todo lo que Jasper ha compartido conmigo, es evidente que su relación estaba lejos de ser saludable. César luchaba contra el alcoholismo, lo que no solo causó tensión en su matrimonio, sino que también creó un ambiente tóxico para todos en la casa, especialmente para Jorge. Cuanto más se abría Jasper conmigo, más me daba cuenta de lo difícil que había sido para él. Me dijo que su relación estaba llena de peleas constantes, gran parte de las cuales se debían a que ella bebía. César bebía a lo largo del día, incluso cuando Jorge estaba en casa y necesitaba su atención. En lugar de ser la madre cariñosa que Jorge necesitaba, ella lo descuidaba y, a menudo, no le brindaba ni siquiera los cuidados básicos, como comidas adecuadas, baños o control de sus tareas. Como resultado, la salud física y mental de Jorge comenzó a deteriorarse, lo que solo aumentó las preocupaciones de Jasper. Varias veces, Jasper regresó a casa y encontró a su hijo llorando en un rincón, aún hambriento y con su ropa sucia. Jasper, siendo el padre cariñoso que era, intentó todo lo que pudo para ayudar a César a cambiar las cosas. La instó a buscar ayuda y ser una mejor madre por el bien de Jorge, pero sus súplicas a menudo caían en oídos sordos. Cuanto más intentaba ayudar, más resistente se volvía César. Ella arremetía contra él, y sus discusiones escalaban hasta el punto en que César gritaba a todo pulmón, arrojaba cosas por la casa e incluso hacía amenazas aterradoras. Una de las cosas más inquietantes que Jasper me contó fue que César amenazaba con quitarse la vida si él la dejaba. Era claramente una táctica manipuladora que lo dejaba sintiéndose atrapado, tratando de mantener la paz y al mismo tiempo protegiendo a Jorge del caos. Como resultado, Jasper caminaba constantemente sobre cáscaras de huevo, tratando de manejar el comportamiento impredecible de César y, al mismo tiempo, siendo un padre amoroso y comprensivo para Jorge. Finalmente, las cosas llegaron a un punto de ruptura cuando César cruzó una línea que cambiaría todo. Un día, la madre de Jasper había venido a visitarlos. Era una mujer fuerte y sensata y podía ver claramente cuánto descuidaba César las tareas del hogar y el cuidado de Jorge. En algún momento durante su estadía, César decidió robar algunas de las joyas de la madre de Jasper. Fue un acto desesperado e imprudente, impulsado por su continua lucha contra el alcoholismo y, tal vez, su necesidad de dinero para comprar más alcohol. Afortunadamente, la madre de Jasper la atrapó con las manos en la masa y la enfrentó. César trató de excusarse, culpando a su alcoholismo por sus acciones, como si robar fuera algo tan normal. Sin embargo, la madre de Jasper estaba furiosa, pero más que eso, profundamente preocupada por el impacto que el comportamiento de César estaba teniendo en su hijo y su nieto. Esa noche, se sentó con Jasper y César para una conversación seria. Le dijo a César en términos muy claros que necesitaba buscar ayuda de inmediato. El caos que estaba trayendo a la casa ya no era algo que pudiera excusarse. La madre de Jasper les hizo saber firmemente que, si César no recibía la ayuda que necesitaba, no tendría más remedio que llamar a los servicios de protección infantil. El bienestar de su nieto estaba en juego, y no estaba dispuesta a quedarse quieta y dejar que las cosas continuaran como estaban. Como era de esperar, César se puso a la defensiva y reaccionó como siempre lo hacía cuando se sentía acorralada, haciendo las mismas amenazas que había usado a menudo contra Jasper durante sus discusiones. Amenazó con hacerse daño y repetía que todos deberían ser más pacientes con ella, ya que estaba haciendo todo lo posible para dejar el alcohol. Pero la madre de Jasper no se echó atrás. No se sintió intimidada por los arrebatos de César ni por sus amenazas. Con calma, pero con firmeza, le dijo a César que, si continuaba amenazando con autolesionarse, llamarían al 911 y la pondrían en retención psiquiátrica durante 72 horas. Donde se vería obligada a enfrentar sus problemas bajo supervisión profesional. César se sorprendió al darse cuenta de que sus tácticas habituales no iban a funcionar. Se enfrentaba a alguien que no sería intimidado ni manipulado. Frente a la realidad de que su comportamiento ya no iba a ser tolerado, César se quedó en silencio. Más tarde esa noche, supongo que debió darse cuenta de que no le quedaba otra opción o tal vez simplemente quería escapar de la creciente presión. Sea cual fuera la razón, César decidió que ya había tenido suficiente. Sin más confrontación, empacó en silencio algunas de sus pertenencias. Antes de irse, garabateó una breve nota diciendo que había terminado con Jasper y con su hijo. Jasper intentó mucho contactarla y la instó a ir con él a recibir asesoría matrimonial para intentar salvar su matrimonio por el bien de su hijo, pero César ya había tomado una decisión. No luchó por la custodia de Jorge durante el proceso de divorcio. De hecho, lo único que le importaba era asegurar un pago considerable de pensión alimenticia. Renunció a sus derechos de maternidad sin pensarlo dos veces, cortando sus lazos con Jorge, quien ya había pasado por tantas cosas. Ni siquiera tuvo la oportunidad de despedirse de su madre. Un día ella estaba ahí, y al siguiente había desaparecido de sus vidas sin dejar rastro. Desde ese momento, Jasper quedó a cargo de recoger los pedazos y seguir adelante con su hijo, decidido a darle a Jorge el hogar estable y amoroso que se merecía. En cuanto a César, ella no se molestó en permanecer en contacto, y en ese momento se convirtió en nada más que un recuerdo doloroso para ambos.
Cuando conocí a Jasper, él ya había pasado por mucho, y aún así había logrado seguir siendo un padre dedicado para Jorge. Admiré su fuerza y resistencia, y me sentí muy cómoda con él desde el principio. No fue fácil salir con Jasper, especialmente porque su hijo, Jorge, era ferozmente protector con su padre y no se sentía cómodo con la idea de compartir la atención de Jasper con nadie más. Dado todo lo que había pasado con su madre, tenía mucho sentido. Ya había perdido a uno de sus padres por abandono y se podía ver cuán profundo persistía dentro de él el miedo a ser dejado atrás. Ganar la confianza de Jorge se convirtió en mi prioridad, y sabía que iba a tomar tiempo, paciencia y mucho amor. Desde el principio, hice un esfuerzo consciente para mostrarle a Jorge que no iba a ir a ninguna parte. Entendí lo frágil que era su sentido de seguridad y quería que supiera que estaba comprometida tanto con él como con su padre. Todos los días encontraba pequeñas formas de conectar con él, para demostrarle que me preocupaba por él tanto como me preocupaba por Jasper. Ya fuera pasando tiempo haciendo las cosas que disfrutaba, ayudándolo con su tarea, cocinando sus comidas favoritas, escuchando sus inquietudes o simplemente estando allí cuando necesitaba a alguien con quien hablar. Trabajé duro para construir un vínculo con él. Fue un proceso lento y hubo momentos en los que sentía que no estaba haciendo ningún progreso, pero seguía recordándome a mí misma que la confianza de Jorge se había roto antes y que iba a tomar tiempo reconstruirla. Durante los 3 años que Jasper y yo salimos, poco a poco, comencé a ver cambios en Jorge. Poco a poco, el niño comenzó a abrirse hacia mí, los muros que había construido a su alrededor comenzaron a derrumbarse, y comenzó a aceptarme como parte de su vida. No se trataba solo de tolerar mi presencia, se trataba de darme genuinamente la bienvenida a la familia. El punto de inflexión llegó cuando Jorge dio su bendición a los planes de Jasper de proponerme matrimonio. Saber que Jorge apoyaba nuestra relación significaba todo para mí. El día de nuestra boda fue uno de los días más felices de mi vida, no solo porque me estaba casando con el hombre que amaba, sino también por el discurso que Jorge pronunció frente a nuestra familia y amigos. Jorge habló desde el corazón sobre lo agradecido que estaba de tenerme en su vida y lo feliz que le hacía ver a su padre tan contento. Escuchar esas palabras hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas, porque eran un testimonio del camino que todos habíamos recorrido juntos a lo largo de los años. Jasper y yo hemos trabajado duro en nuestro matrimonio. Nuestra relación es un recordatorio de que la familia no se trata solo de sangre, sino de los lazos que elegimos crear, el amor que compartimos y el compromiso que hacemos el uno con el otro. Hemos hecho todo lo posible para brindarle a Jorge el hogar amoroso y estable que se merece y, a pesar de todo, Jasper ha seguido siendo el padre y esposo devoto del que me enamoré. Criar a Jorge no ha sido fácil. Aunque ha habido muchos momentos de alegría y conexión, también hubo momentos difíciles, especialmente durante su adolescencia y sus primeros años de adulto. En esos años, Jorge pasó por una fase de intensos cambios de humor, rebelión e ira. Era como si todo el dolor no resuelto y la confusión de su primera infancia salieran a la superficie, y Jasper y yo tuvimos que lidiar con ello. Hubo múltiples ocasiones en las que Jorge arremetió contra su padre, culpándolo por la partida de su madre, a pesar de que Jasper había hecho todo lo posible para evitar que eso sucediera. La ira de Jorge a menudo se derramaba sobre mí también. Me acusaba de poner a su padre en su contra, de envenenar su relación de alguna manera. Nunca había hecho eso, y escuchar esas palabras realmente me dolía. Las cosas se intensificaron cuando Jorge comenzó a involucrarse en comportamientos arriesgados en la escuela. Se escabullía en medio de la noche, robando nuestro auto para dar paseos con sus amigos, aunque solo tenía licencia de aprendizaje. Esto era extremadamente peligroso. Jasper y yo nos despertábamos y descubríamos que el auto había desaparecido. Llamábamos a Jorge, instándolo a regresar a casa de inmediato. Luego, él volvía a casa, a menudo oliendo a alcohol. Hubo ocasiones en las que lo sorprendieron fumando marihuana en la escuela, lo que finalmente llevó a su expulsión tras la segunda advertencia. A pesar de todas estas dificultades, nunca me di por vencida con Jorge. Cuando lo expulsaron, me propuse encontrar otra escuela que le ofreciera un nuevo comienzo. Pasé incontables horas investigando, haciendo llamadas telefónicas y visitando escuelas para asegurarme de que tuviera el mejor entorno posible para cambiar las cosas. No fue fácil, pero sabía que Jorge merecía la oportunidad de volver a encarrilarse. Hice todo lo posible para estar siempre ahí para él. Asistí a todas sus reuniones de padres y maestros, y lo animé a participar en actividades extracurriculares, con la esperanza de que encontrara algo que le apasionara y que pudiera ayudarlo a canalizar su energía en una dirección positiva. Cada año, sin falta, organizaba una fiesta de cumpleaños para él, exactamente como él quería, asegurándome de que tuviera momentos de alegría y normalidad con sus amigos. Incluso cuando las cosas se pusieran difíciles en casa. Jorge no me lo ponía fácil, aunque me respondía, me gritaba con frustración o intentaba alejarme con su enojo. Pero no importaba cuán hirientes fueran sus palabras, siempre lo perdonaba, como si fuera mi propio hijo, porque en mi corazón, él lo era. Sabía que, debajo de toda esa ira, había un niño que estaba luchando y que solo necesitaba que alguien creyera en él, incluso cuando él no creía en sí mismo. También hubo algunas ocasiones en las que lo atraparon intentando robarme. En lugar de castigarlo duramente, me sentaba y hablaba con él, tratando de entender qué le preocupaba realmente. Quería que supiera que podía confiar en mí, que yo estaba ahí para ayudarlo, no para juzgarlo ni abandonarlo. Incluso lo enviamos a terapia con la esperanza de que un profesional pudiera ayudarlo a resolver los problemas profundamente arraigados que impulsaban su comportamiento. Durante todo el proceso, me aferré a la creencia de que Jorge tenía un corazón de oro y que su fase rebelde era solo eso, una fase.
Sabía que, con suficiente amor, paciencia y orientación, eventualmente lo superaría y encontraría su camino. Nunca me di por vencida con Jorge porque lo amaba y sabía que valía la pena luchar por él. Con el paso de los años, Jorge comenzó a cambiar lentamente. La intensa ira y rebeldía que habían caracterizado sus años de adolescencia gradualmente dieron paso a una conducta más madura y paciente. Las peleas con nosotros se hicieron menos frecuentes, y noté que estaba desarrollando un mayor sentido de comprensión y empatía hacia quienes lo rodeaban. Era como si finalmente se estuviera calmando, lo que le permitía ver las cosas con mayor claridad. Un día, Jorge nos habló sobre sus verdaderos sentimientos hacia su madre, César. A pesar de todo lo que había sucedido hace tantos años, Jorge le extrañaba y sentía una profunda necesidad de entender quién era ella y por qué lo había dejado. Nos dijo a Jasper y a mí que quería encontrarla y conocerla. Fue una conversación difícil, porque, aunque podía ver lo importante que esto era para Jorge, Jasper tenía fuertes reservas al respecto. Mi esposo recordaba demasiado bien el dolor y el caos que César había traído a sus vidas. Sabía con qué facilidad ella había abandonado a Jorge sin pensarlo 2 veces y temía que volver a conectarse con ella pudiera reabrir viejas heridas o causar nuevas. Quería proteger a Jorge de la posible decepción y dolor que podría surgir al intentar construir una relación con alguien que realmente nunca se había preocupado por ellos. Sin embargo, comprendía el punto de vista de Jorge. No importaba cuánto amara a su padre ni cuánto apreciara la vida que habíamos construido juntos. Había una parte de él que necesitaba enfrentar el pasado para buscar las respuestas que solo su madre podía darle. De lo contrario, siempre tendría problemas sin resolver. Por ello, animé a Jasper a dejar que Jorge tomara su propia decisión. Le expliqué que, aunque era natural querer proteger a Jorge de más dolor, él era lo suficientemente adulto para tomar sus propias decisiones. Jasper estuvo de acuerdo, aún tenía sus dudas, pero confiaba en que Jorge necesitaba pasar por este proceso para poder seguir adelante. Finalmente, Jorge se dispuso a localizar a su madre. No fue una tarea fácil, ya que César esencialmente había desaparecido de sus vidas y sus familiares dudaban en compartir cualquier información. Sin embargo, la abuela materna de Jorge se apiadó de él y le dio la dirección y el número de teléfono de César, animándolo a conocerla. Cuando Jorge finalmente se reunió con César, fue un momento que resultó tanto esclarecedor como doloroso. Ella no era la madre cálida y amorosa que él había imaginado. Seguía siendo alcohólica, se había casado con otro hombre y había tenido más hijos con él. Fue bastante sincera con Jorge respecto a que ella había sido la responsable de la ruptura de su familia. Reconoció sus fallos y las decisiones que había tomado, que la llevaron a dejar atrás a Jorge y a Jasper. Cuando Jorge le preguntó por qué nunca lo había visitado, César le respondió, sin rodeos, que él era solo un recordatorio de su doloroso pasado y que ella quería seguir adelante, a pesar de cuánto su respuesta hirió a Jorge. Instó a su madre a mantenerse en contacto con él. Mientras, aquella mujer incluso tuvo la audacia de pedirle dinero a Jorge para pagar su tarifa de taxi, y él cedió tontamente. Supongo que esto debió haberle demostrado a César lo crédulo que era Jorge y cómo ahora podía usarlo para obtener más dinero. A lo largo de los años, Jorge ha seguido manteniendo una relación con su madre, César, a pesar de las complicaciones y preocupaciones que venían con esto. No era lo que Jasper o yo esperábamos, especialmente considerando cómo César los había tratado en el pasado, pero la lealtad de Jorge hacia su madre se ha mantenido fuerte. La única vez que César aceptaría reunirse con Jorge era cuando necesitaba algo, generalmente más dinero. Incluso había momentos en que dejaba a sus otros hijos, los que tuvo después de dejar a Jasper, con Jorge, esperando que él los cuidara gratis mientras ella se iba a hacer lo suyo. Podíamos ver cómo César se estaba aprovechando de él y nos dolía ver a Jorge, que tenía tan buen corazón, ser manipulado de esta manera. Sin embargo, cada vez que tratábamos de hablar con Jorge al respecto, para hacerle ver que su madre lo estaba usando, se enojaba y nos decía que no teníamos nada que opinar. Jorge, por lo general, era muy tranquilo y agradable con nosotros, pero cuando se trataba de su madre, siempre se apresuraba a trazar una línea y pedirnos que retrocediéramos. Estaba claro para nosotros que este era un tema delicado para él, y aunque era difícil, tuvimos que aprender a dejarlo pasar. Por mucho que quisiéramos proteger a Jorge, nos dimos cuenta de que presionar demasiado solo abriría una brecha entre nosotros. Jorge necesitaba llegar a sus propias conclusiones sobre su madre, así que, con gran pesar, Jasper y yo dimos un paso atrás a regañadientes y dejamos que Jorge tuviera su relación con César. Mientras tanto, me concentré en estar allí para él de otras maneras, brindándole el amor y el apoyo que necesitaba. Cada vez que Jorge necesitaba ayuda para invitar a salir a una chica, venía a pedirme consejo. Cuando se mudaba a un nuevo apartamento, lo ayudaba a empacar todo e incluso a preparar su nuevo lugar. Cada semana, me propuse visitarlo y llevarle alimentos y comidas caseras. Jorge odiaba cocinar y sabía que, sin un poco de ayuda, probablemente terminaría viviendo de comida para llevar o lo que fuera rápido y fácil. Así que llené su refrigerador con las comidas que sabía que le encantaban, asegurándome de que tuviera algo nutritivo y sabroso para volver a casa después de un largo día. Era mi forma de cuidarlo incluso desde la distancia, y me di cuenta de que él lo apreciaba, aunque no siempre lo decía en voz alta. Cuando se trataba de problemas con chicas o cualquier otro problema con el que estaba lidiando, Jorge sabía que siempre podía hablar conmigo. Se sentaba y se sinceraba sobre lo que tenía en mente, y yo lo escuchaba sin juzgarlo. Estaba orgullosa de la confianza que habíamos construido y apreciaba el hecho de que él se sintiera cómodo viniendo a mí con sus problemas.
A pesar de que Jasper era su padre y tenían un vínculo fuerte, Jorge a menudo elegía venir a mí primero porque sabía que abordaría las cosas con un corazón tranquilo y comprensivo. Hace un año, Jorge conoció a Serena, y desde el momento en que entró en nuestras vidas supe que ella era alguien especial. Serena es una persona de buen corazón, con una calidez que inmediatamente la hizo parte de nuestra familia. Siempre esperé que Jorge encontrara a alguien que pudiera brindarle felicidad y estabilidad, y Serena fue todo lo que podría haber deseado. A medida que su relación floreció rápidamente, este año Jorge le propuso matrimonio a Serena. Cuando ella dijo que sí, sentí como si comenzara un nuevo capítulo para todos nosotros. Desde entonces, Serena y yo hemos estado profundamente involucradas en la planificación de su boda. A ambas nos encanta pasar tiempo juntas, y he apreciado cada momento de trabajar con Serena para hacer que su día especial sea perfecto. Serena conocía las complejidades de nuestra historia familiar, incluido el problema actual con César. Había visto la forma en que César descaradamente seguía pidiéndole dinero a Jorge todos los meses y la tensión financiera que esto le causaba. Después de comprometerse, Serena se mantuvo firme en su postura de que, si ella y Jorge querían construir un futuro juntos, necesitaban poner fin al apoyo financiero que Jorge le había estado brindando a su madre biológica. Serena le dijo que podía continuar teniendo una relación con César, incluso sin enviarle dinero. Esta postura no fue bien recibida por Jorge, quien siempre fue muy sensible cuando se trataba de su madre. Cuando Serena mencionó el tema por primera vez, esto llevó a una discusión entre ellos. Jorge se sintió dividido entre su amor por Serena y su sentido de responsabilidad hacia su madre. Sin embargo, Serena se mantuvo firme, dejando en claro que su futuro juntos estaba en juego y que necesitaban priorizar sus propias necesidades. Finalmente, Jorge llegó a comprender la perspectiva de Serena. Por primera vez en años, dejó de enviarle dinero a César. Cada vez que ella se acercaba, Serena también se encargaba de hablar directamente con César. Durante su conversación, le decía firmemente a César que Jorge ahora se iba a casar con ella y que era hora de que dejara de pedirle ayuda financiera, ya que tenía otra familia. Como puedes imaginar, la reacción de César ante este nuevo límite fue predecible. Estaba furiosa y se sintió traicionada. En su ira, trató de manipular a Jorge, animándolo a romper con Serena. Vio claramente que él ya no seguiría siendo su fuente de ingresos si se casaba con Serena, pero Jorge no siguió su consejo. Hace 2 meses, Jorge y Serena finalmente se casaron. Había esperado este día con emoción y orgullo, sabiendo lo mucho que Jorge y Serena significaban el uno para el otro. Durante toda la boda, Jorge me ignoró. Al principio pensé que todo estaba en mi cabeza, pero a medida que avanzaba el día, su comportamiento se hizo más evidente. Durante la recepción, cuando Jorge tuvo que dar un discurso, habló sobre su padre por haberlo criado para ser un buen hijo y luego agradeció a su madre biológica, César, por ser su única madre y por estar siempre allí para él. Ni una sola vez se molestó en mencionar mi nombre o cómo había ayudado a criarlo todos estos años. Más que César, yo había sido su madre durante todos estos años, e incluso había contribuido a los gastos de su boda, pero fui completamente desairada. Me quedé atónita y profundamente herida cuando él ni siquiera miró en mi dirección. A medida que avanzaba la noche, Jorge fue presentando a César como su madre a los familiares de Serena y habló de lo feliz que estaba de tenerla con él. Entendí que César era su madre biológica, pero me hizo sentir como si realmente no me valorara y mis sacrificios por él se redujeran a nada. Tanto Jasper como Serena compartieron mis sentimientos de dolor y confusión. No tenían idea de que Jorge me despreciara así en su propia boda. César, por otro lado, parecía disfrutar de la atención. Actuó como la estrella de la noche y ni siquiera una vez vino a agradecernos a Jasper y a mí por criar a Jorge durante todos estos años. Desde la boda, he estado lidiando con sentimientos de tristeza y rechazo. Ha sido doloroso darme cuenta de que, a pesar de todo lo que he hecho por Jorge, él parece ignorar mi papel en su vida. Cuando Jorge me contactó por primera vez después de la boda, esperaba una disculpa o al menos algo de reconocimiento de lo herido que me sentía. En lugar de eso, me llamó para explicarme que Serena había hablado con él sobre mis sentimientos y que sentía que no debería estar tan celosa de su madre biológica, César. Esta interpretación me sorprendió. No estaba celosa, estaba herida y decepcionada por la forma en que me habían ignorado después de todo lo que había hecho por él. Las siguientes palabras de Jorge cortaron profundamente. Dijo que, al final del día, César siempre sería su madre y que, no importaba lo que hubiera hecho por él, yo solo sería una madrastra. Escuchar esto fue como un golpe en el corazón. Fue como si todo el amor, el cuidado y los sacrificios que había hecho estuvieran siendo minimizados y descartados. Fue un momento increíblemente doloroso al darme cuenta de que, a pesar de todos mis esfuerzos, mi papel en su vida estaba siendo relegado a una posición secundaria. Por lo tanto, después de esta conversación, decidí dar un paso atrás en la relación para procesar mis sentimientos. Necesitaba tiempo para aceptar este hecho. Jasper fue comprensivo e incluso quiso tener una conversación con su hijo sobre esto, pero le dije que Jorge ahora era un adulto y que, si realmente no podía valorarme después de todos estos años, no tenía sentido seguir luchando por algo que parecía unilateral. Me sentí profundamente traicionada. Había pasado por un infierno criando a Jorge desde que era un niño pequeño, ayudándolo en sus luchas y apoyándolo de innumerables maneras. Me dolía que así fuera como mis esfuerzos eran reconocidos, ignorados y descartados. Han pasado varias semanas desde la última vez que Jorge y yo hablamos. Sin embargo, ayer me llamó varias veces. Elegí ignorar sus llamadas porque todavía necesitaba tiempo lejos de él, pero cuando llamó por quinta vez decidí contestar. Resulta que estaba en pánico porque César,
que había venido a quedarse con él y Serena por unos días, había desaparecido esa mañana. Junto con su desaparición, también faltaban 2 de sus costosos relojes y algo de dinero de emergencia que guardaba en casa. Me preguntó si podía conducir para acompañarlo a él y a Serena a enfrentar a César, ya que sabía lo difícil que podía ser y no quería involucrar a la policía y hacer que la arrestaran. Me burlé y me di cuenta de que la verdadera razón por la que no le estaba pidiendo ayuda a Jasper era que sabía que su padre le gritaría por su continua relación con César. Incluso después de que ella le había demostrado una y otra vez que en realidad no le importaba. Él sabía que yo era amable y que podría ayudarlo, pero después de la forma en que me había desairado, ya había terminado de cuidarlo. Le señalé que yo no era su madre biológica, por lo tanto, necesitaba ser un hombre y confrontar a su madre solo si quería recuperar sus cosas. Se enojó y me dijo que necesitaba superar la boda y ayudarlo porque realmente me necesitaba. Le dije que se merecía esto de su madre biológica, César, y terminé la llamada. Me sentí mal por no ayudar a mi hijastro después de lo que me hizo. Actualización 1. Gracias a todos por hacerme saber que no tengo la culpa. Jorge y Serena confrontaron a César sobre el dinero y las joyas robadas. Ella admitió haberlas robado, pero se negó a devolverles nada. Cuando Serena amenazó con llamar a la policía, César les gritó por ser egoístas y reveló que sus hijos necesitaban el dinero. Continuó diciendo que tanto Jorge como Serena necesitaban aprender a compartir con sus hijos, ya que ellos también estaban relacionados con Jorge, por lo tanto, eran parte de su familia. César no mostró ningún remordimiento. Supongo que esto finalmente debe haber abierto los ojos de Jorge a la realidad de la situación. Debió darse cuenta de que tener a César en su vida significaba apoyarla a ella y a sus hijos. Le dijo firmemente que ya no se le permitía entrar a su casa y que llamaría a la policía si alguna vez volvía a aparecer. César argumentó que ella era su madre, pero Jorge le gritó que ella no había hecho nada por él y que ya había terminado con ella. Más tarde, Jorge llamó para disculparse y explicó todo lo que había pasado. Prometió venir mañana para hablar sobre por qué me ignoró en la boda. A pesar de que todavía estoy herida y molesta, decidí escucharlo. Jorge vino a nuestra casa y tuvimos una charla. Resulta que, antes de su boda, César tuvo una conversación con Jorge e insistió en que la presentara como su madre en la ceremonia. Ella argumentó que sería vergonzoso si la gente descubriera que lo había abandonado y que yo había ayudado a criarlo, así que quería que Jorge mintiera y dijera que ella siempre había sido parte de su vida. A pesar de que no era cierto. César sabía que solo Serena y la familia de Jasper estaban al tanto de la verdad, sin embargo, también sabía que no avergonzaríamos a Jorge al revelarlo. Ella había exigido que Jorge aceptara sus deseos o no asistiría a la boda. Jorge se sintió chantajeado emocionalmente y aceptó tontamente sus demandas. Nos admitió que asumía toda la responsabilidad por lo sucedido y reconoció que me engañó cuando luego me sentí herido por su decisión. Dijo que entendía si quería distanciarme de él, dado que fue él quien arruinó las cosas. Le dije que, si bien apreciaba su honestidad, todavía no estaba segura de creerle completamente. Le pedí un tiempo para aclarar mi mente, y él aceptó. Actualización 3. Desde mi última actualización hace 3 meses, he decidido perdonar a Jorge y seguir adelante con el incidente. He seguido el consejo de todos y ya no me esforzaré por cuidarlo. Sin embargo, si necesita ayuda, lo ayudaré en cualquier pequeña manera que pueda. César ya no se ha puesto en contacto con él, y él y Serena están bien. En otras noticias, Jasper y yo tenemos un plan de vacaciones para la próxima semana, y estamos emocionados de pasar tiempo de calidad juntos. En esta cuenta subimos las historias completas. Síguenos para más historias.